Buenos días a todos. Hoy vamos a explicar las nociones más importantes de clases abstractas y de interfaces, y el resto de tiempo que nos quede, que se nos irá esta hora volando, será para hablar de cómo la práctica 1 refactorizada o práctica 2, bueno, la primera parte de la práctica 2, va a utilizar las clases abstractas y las interfaces. Hasta ahora habéis visto que en Java se programa con clases y solo habíais visto clases instanciables no abstractas. Cuando en lugar de public class nombre de clase ponéis public abstract class nombre de clase, estáis creando una clase abstracta. Las clases abstractas normalmente son clases que están más alta de la jerarquía de las clases normales, que son de las que podéis instanciar objetos. Digo eso porque una clase abstracta no se puede instanciar objetos de una clase abstracta directamente con new llamada al constructor de la clase abstracta, pero sí de sus hijos derivados, siempre que sean clases no abstractas. Una clase abstracta está hecha para heredar de ella una serie de comportamientos. En la clase abstracta podemos tener atributos, sin ningún problema, incluso también de clase, estáticos, no estáticos. Los atributos no estáticos pues se heredarán por las clases hijas o dadas. Podemos tener métodos y habrá algunos métodos que sean abstractos también. Si vamos a poner métodos abstractos, la clase tiene que ser abstracta. Esos métodos abstractos básicamente están indicando qué métodos tienen que sobreescribir los hijos no abstractos de esta clase. Es decir, está definiendo un comportamiento. Los métodos abstractos, es igual que los métodos normales, también se les añade la palabra reservada abstract y no se implementan. A la hora de implementar, pues se pone llave, no se implementan. ¿Quién tendrá que implementarlo? Los hijos no abstractos. Al final, cuando haya objetos, serán de una clase no abstracta y esa clase tendrá que tener implementado en qué modo hace ese método. Al final, cuando un objeto llame al método, como será de una clase no abstracta, repito, estará obligado a tener descrito cómo ejecutar ese método. Aquí la gracia es que entonces la clase abstracta tendrá métodos, también puede tener métodos no abstractos, pero los métodos abstractos, los hijos, las clases derivadas no abstractas, estarán obligados a implementarlos, a sobreescribirlos, o no compilará el programa. No tengo mucho tiempo para mostraros esto en el Eclipse, pero bueno, vamos a ir viendo ejemplos. Aquí tenemos una abstract class trabajador que tiene un método abstracto que se llama trabajar. Básicamente lo único que estamos diciendo es que todo trabajador tiene que saber o tiene que poder trabajar. Es que aquí tenemos argumentos, ni siquiera le hemos puesto la llave, puesto que al ser un método abstracto no se implementa. Esto os puede recordar un poquito a las interfaces de C++, es decir, el punto H, donde dabais la definición de los métodos, pero no se implementaba. Bueno, pues repito, trabajador es una clase abstracta. Puedo declarar referencias de trabajador, pero no puedo hacer un trabajador T igual a, eso sí lo puedo hacer, trabajador T, perfecto, pero no puedo hacer igual al new trabajador. ¿Por qué? Porque, repito, es una clase abstracta, no puedo hacer new y llamar a su constructor, no es instanciable. Pero sí ha definido una cosa muy importante, y es que todos los trabajadores tienen que saber cómo trabajar. Cualquier objeto de una clase que herede de trabajador, es decir, que sea un trabajador, puedo poner punto trabajar y eso tiene que compilar. ¿Por qué compilará? Y al final, ¿por qué funcionará? Porque sea el tipo de trabajador que sea, profesor, bedel, tendrá que sobreescribir su método
si hereda de la clase abstracta o no compilará. Bueno, sí puede ser también abstracto y no sobreescribirlo, pero si es no abstracto, al final los objetos serán de clases no abstractas, evidentemente, tendrán obligatoriamente que poner como trabajar y si al final tenéis un array de trabajadores, por ejemplo, y decir, venga, pues que todos trabajen, todos trabajarán a su manera. Si es un profesor, pues se pondrá a dar clase, si es un BDL, pues se pondrá a repartir llaves. Entonces, esto básicamente lo que está describiendo es el comportamiento en las clases derivadas no abstractas. Se tiene que implementar un método de trabajar, o ser también abstracto, y al final serán otras clases derivadas las instanciables. Y repito, si no se puede trabajar, no puede ser un trabajador. O sea, el propio compilador impone que los hijos no abstractos sobrescriban e implementen el método trabajar. Al final un objeto tiene que saber cómo trabajar. Bueno, entonces hasta aquí está bien. De una clase abstracta sí que puedo declarar una referencia. Incluso le puedo hacer un new profesor, si es que profesor no es abstracto y es instanciable, pero lo que no puedo es instanciarlo como trabajador. Error. Porque si pusiese ahora trabajador.trabajar, fijaros que en la clase trabajador no tengo implementado cómo trabajar. Esto no funciona, hemos dicho que las clases abstractas no son instanciables. ¿Para qué sirven? Pues para heredar de ellas. Por ejemplo, aquí tengo otra clase, técnico de superficies, que es un trabajador. Si hubiese tenido datos y métodos no abstractos, el trabajador los tengo heredados. En este caso no había, pero le puedo poner mis propios datos. Pero para que compile estoy obligado a sobreescribir un método trabajar que devuelve un booleano. Y aquí sí que abro llaves y lo implemento. Repito, si no pongo este método, al heredar de una clase abstracta, estoy obligado a implementar todos sus métodos abstractos. Pero ya, en el hijo ya no son abstractos, son implementados. Yo no compilo. Ahora sí que puedo instanciar técnicos de superficies, puesto que esta clase no es abstracta. Hereda de una clase abstracta, se le obliga a tener método trabajar. Incluso podría haber puesto trabajador igual a new técnico de superficies, sí, porque un técnico de superficies es un trabajador. Luego poner el objeto trabajador.trabajar, sí. En este caso, si le he hecho un new técnico de trabajador, trabajará como le digo aquí, en el trabajar de su clase. Cada uno trabajará según su forma, según cómo haya sido instanciado en el new. ¿Seguís bien hasta aquí? Estamos entendiendo para qué son las clases abstractas. Simplemente describen comportamientos. Un ejemplo muy clásico es la clase abstracta figura. Vamos a tener una clase que, por ejemplo, se pinten diferentes figuras. Todas las figuras sí que pueden tener cosas en común, como una posición X, Y. También vamos a tener constructor. Y bueno, ¿y para qué? Si yo no puedo hacer new figura. No, pero lo puedo llamar desde el constructor de los hijos. Eso sí, acordaros que con super paréntesis, en el constructor de los hijos podríamos llamar al constructor de los padres. Aunque no puedo hacer un new figura, un hijo como cuadrado o triángulo puede hacer super, pasarle el XY, paréntesis, y llamar al constructor figura del padre. Incluso le puedo poner varios constructores, que directamente no los llamaré con new, se llamarán indirectamente de los colores de los hijos. Y aquí lo que estoy diciendo es que todo lo que sea figura, luego ya tendré, repito, muchos tipos de figuras, que sean figuras, triángulos, cuadrados, círculos, hereden de figura, todos ellos, si no son abstractos, se les obliga a implementar su método área. Todas las figuras tendrán su área. Si es un círculo será pi r2, si es un cuadrado será lado al cuadrado, cosas así. Si es un triángulo, pues la base por altura partido por 2. Pero todos tendrán que tener implementado un método que me devuelva su área. Y si los voy a querer pintar en una pantalla, cosas que haréis en el segundo parcial, pues todos tendrán que tener un método para saber cómo se dibuja. O si tengo ya un rectángulo,
es una figura, rectángulo no es abstracto, además de tener una posición XY, tiene una base y una altura. Ya son cosas de rectángulo, pues el círculo también será una figura, tendrá un radio. Y fijaros que si puedo tener, ahora sí que puedo hacer un figura F igual a rectángulo. Rectángulo le tendré que pasar el X, el Y, la base y la altura. El X y Y lo puedo asignar llamando a super, es decir, al constructor de la clase abstracta figura. Aquí es donde, por eso sí que podemos poner constructores, no para llamarlos con new, para llamarlos desde los constructores hijo. Si luego el X y Y tiene que tener algunas condiciones, pues ya lo comprobará el constructor de figura para que no se ponga fuera de nuestro contenedor. Y luego ya asignar la base y la altura, comprobar que no son negativas y cosas así. En particular, el área del rectángulo es muy fácil, tiene que retornar su base y su altura y se tiene que poder dibujar. Es decir, o implemento estos 2 metros o esto no compila si es que soy una figura, porque heredo de la clase figura. ¿Se me sigue bien? Voy a poner el chat, que no veo nada. Bien, bien, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Vicente. Perdón, Sara. Seguimos. Bueno, pues hay muchos tipos de figuras. También el cuadrado es una figura, también es un constructor. Simplemente le pasamos la posición y el lado. Este no tiene base y altura. Tiene su propio área, que es el área al cuadrado. Y bueno, repito, tenemos que obligatoriamente implementar los métodos de la clase abstracta de forma no abstracta porque luego cuando hago un figura C igual a new cuadrado, le puedo decir C.área y retornará el área de ese cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues algo similar, bueno, no es similar, algo distinto a las clases abstractas que sirven para esas clases superiores que fuerzan el que tengamos ciertos tratamientos, como que una figura tiene que tener un área, y se podemos preguntar. Para algo parecido sirven las interfaces. Las interfaces no son clases, pero también sirven para describir comportamientos. Las interfaces, los nombres de las interfaces, igual que los de las clases, los vamos a poner con mayúscula. Otra vez no lo impone el compilador, pero es una convención que todos los programadores en Java siguen. Al final con mayúscula, ¿qué vamos a poner? Nombres de clases, de interfaces y de constantes. Nada más. Así no nos liamos. En una interfaz vamos a también indicar una serie de métodos donde normalmente no los vamos a implementar. Y al final podremos indicar que una clase implementa, con palabra implements, una o varias interfaces. Una clase solo puede heredar de una clase, pero puede implementar varias interfaces. Si una clase implementa una interfaz, estará obligado a implementar todos los métodos de la interfaz. Desde la versión 8 diré solamente los no por defecto. Ahora os cuento la versión 8. Añadimos unos métodos by default que no estamos obligados a implementar. Si los implementamos, genial, los sobreescribimos y si no los implementados, sigue compilando porque cogeríamos el default. Pero de momento quiero contar la idea general. Las interfaces al final, ¿para qué sirven? Pues para que las clases implementen una o varias interfaces. Y estaremos una clase que implementa una interfaz, también es como una relación parecida al es_un, porque podrá llamar siempre a los métodos de la interfaz. Tendrá el comportamiento de esas interfaces y otra vez, si no le implemento todos los métodos, no por defecto, no compilará la clase y si compilar la clase no puedo tener objetos de esa clase, evidentemente. Una vez que la clase compila es porque tiene todos los métodos de sus interfaces y esos objetos siempre podréis poner punto y llamada a los métodos de las interfaces, porque el compilador ya se ha comprobado
esos métodos están implementados. Si no, repito, no hubiese compilado y no hubiésemos podido tener objeto. Bien. Vamos a ver algún ejemplito. En lugar de class se llama interfaz. En el Java estándar tenéis muchísimas clases estándar y muchísimas interfaces estándar. Luego, si queréis, miramos algunas. El propio string implementa una serie de interfaces. En la documentación de cada clase veis de qué clase hereda y qué interfaces implementa. En la versión 8 de Java las interfaces mejoran bastante, ya no es necesario poner public. Antes no poníamos datos o si los en interfaces, o si los poníamos, yo siempre aconsejaba no ponerlos, porque si los poníamos automáticamente eran estáticos y finales. No hay datos de objeto en las interfaces. Bueno, pero si yo puedo ponerlos, me diréis, sí, pero son, aunque lo pongáis o no, son estáticos y finales. O sea que para que no haya líos, mi consejo es que no los pongáis. No tienen constructores y desde Java 8 sí que se permite no solamente indicar qué métodos se van a usar, es decir, qué nombre, qué argumentos y qué van a devolver, sin implementar, sino que ya podemos, aparecen unos métodos by default que sí que se pueden implementar, similar a los métodos no abstractos de las clases abstractas, que sí que podíamos dar cierto código común. Y luego, si se sobrescribe, pues perfecto, cada uno hará el de su forma, el de su clase. Si no se sobrescribe, pues heredas el método by default. Eso es una gran mejora, porque antes de la 8, si queríamos, por ejemplo, añadir comportamientos a una interfaz, las clases que implementaban la interfaz dejaban de compilar, porque no tenían esos métodos nuevos de la interfaz implementados. Repito, es que si no implementas los métodos de la interfaz, la clase no compila. Desde la 8 sí que podéis extender comportamientos a interfaces añadiendo métodos by default y las clases hijas, aunque no añadan esos métodos, pueden heredar esos métodos by default. Pero hasta la 8 todos los métodos no eran by default, no tenían código, los implementaban, pero obligaba a que las clases que implementan esas interfaces implementasen esos métodos, es decir, adquiriesen esos comportamientos. Es decir, desde la versión 8 pueden tener implementación, igual que los métodos no abstractos de las clases abstractas, que siempre se ha podido. Antes solo podíamos implementar en abstracciones en métodos no abstractos de las clases abstractas. Luego ya veríamos si los hijos las sobrescriben o no. Si nos las sobrescriben, las heredan. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Podemos crear una interfaz. Las interfaces también se guardan en paquetes, igual que las clases, y también se van a guardar en ficheros .java, igual que las clases. En lugar de public class, se escribe public interface y básicamente les estamos diciendo toda clase que implemente esta interfaz tiene que tener este método 1, método 2 y método 3. Aquí no implemento nada, yo lo implementaré en las clases. Si no los implemento en las clases, si implementan la interfaz, pues no compilarán. Y todo lo que implemente la interfaz CJI2, pues tendrá que implementar el método 4, 5 y 6. Y si no, pues otra vez no compilará. Al final, estas interfaces, ¿para qué van a servir? Para definir comportamientos. Si mi clase, ejemplo de implementación, no le pongo que hereda, luego hereda de object, pero si le digo que implementa estas dos interfaces, pues aquí sí estará obligado a sobreescribir e implementar los 3 métodos de la interfaz IJI1 y los 3 métodos de EJI2. Si no implementa estos 6 métodos, el compilador no compila. El Eclipse no nos deja compilar. Bueno, ahora vamos a ver lo interesante de las interfaces, igual que de las clases abstractas. Aunque no son directamente instanciables con new, vuelvo a decir una cosa muy importante, podemos declarar referencias utilizando la interfaz.
igual que también con las clases abstractas. No solo puedo declarar referencias, sino que también puedo utilizarlas como tipo de dato en los argumentos y tipo de retorno de los métodos. Eso anda, pero ¿cómo voy a declarar una referencia a una interfaz si yo no puedo hacer un new EJI1? Claro que no puedes, pero podrá apuntar a cualquier objeto de cualquier clase que implemente dicha interfaz y entonces el compilador sí tragará y funcionará. Es más, yo sé que para el compilador todo lo que sea i1 puedo ponerle punto método 1, punto método 2 y punto método 3, porque el compilador sabe que esta interfaz tiene esos tres métodos. Y todo lo que declare, acordaros que la referencia es lo que comprueba el compilador en tiempo de ejecución, todo lo que declare como interfaz I2, IJI2, podré ponerle punto método 4, punto método 5, punto método 6. Es decir, sabré que puede usar los métodos, es decir, los comportamientos de esa segunda interfaz. ¿De acuerdo? Y ambos, tengo un método ejemplo que es de la clase ejemplo implementación que implementa las interfaces. El objeto lo tengo instanciado, tanto I1 como I2 apuntarán a ese objeto. Ahora, a través de I1 solo puedo usar los métodos, porque la referencia es lo que comprueba el compilador. Luego, cuando ponga I1 punto método 1, se ejecutará el método de la forma, en este caso el que he implementado en la clase ejemplo de implementación. Es decir, puedo decir punto I1 punto método 3 si compila porque es un método de su referencia estática, como he declarado la referencia, y se ejecuta la implementación de método 3 en la clase de implementación, que es la forma como se ha instanciado el objeto. ¿Vale? I1 punto método 4 no funciona porque para el compilador I1 es una referencia de la interfaz EJI1. ¿Vale? Lo mismo en argumentos de métodos, puedo pasar interfaces o puedo devolver referencias de interfaces. Al final será un objeto de alguna clase que a veces no sabes ni de qué clase es, ni te importa, pero sabes qué métodos puedes llamar, porque son los métodos de la interfaz. Bueno, algunas interfaces famosas, voy a correr. Serializable, significa que las podéis imprimir en forma de bytes, porque al final devuelven un flujo de bits. Runable, pues que tienen método run. El segundo cuatrimestre que haréis clases gráficas con los botones, los menús. Si implementan Action Listener, pues tendréis que implementar un método Action Listener, que es lo que se ejecutará pues cuando hagas clic en el botón o selecciones el menú. Bueno, estupendo. Pues en resumen, sí, se me ha olvidado indicar que hay herencia múltiple en interfaces. Es decir, si yo tengo la interfase actor, todo actor tiene el método actúa, y la interfase perro, que tiene un comportamiento, por ejemplo, el perro ladra, podría hacer una interfase perro-actor que hereda de la interfaz perro y hereda de la interfase actor. ¿Vale? En clases en Java no hay herencia múltiple, pero en interfaces sí. Con lo cual sí que puedo hacer jerarquía de comportamientos. Otra vez aquí el problema viene a ser la colisión, sobre todo a partir de la versión 8 que tenemos métodos por defecto, que sí podemos dar código. ¿Qué pasa si perro y actor tienen un método por defecto que se llama igual? En ese caso hay que desambiguar indicando el método de dónde viene. Quitando esas colisiones, que pasa siempre que hay herencia múltiple, hay que desambiguar las posibles colisiones. Bueno, interesante, en Java hay herencia múltiple para interfaces, solo para clases no. Y luego, acordaros que lo interesante es que podéis declarar tipos interfaces y, repito, pueden ser argumentos o tipos de retorno de métodos, como vamos a ver ahora.
Bueno, de momento ya el viernes sigo hablando más de las clases y de las interfaces. De momento he hecho un resumen de qué son y si tenéis alguna duda es el momento. Y si no, me voy a pasar a ver cómo vais a utilizar las clases y las interfaces de la práctica 2. ¿Parece bien? Bueno, veo que no tenemos dudas. Voy a seguir, repito, a ver si Beatriz pregunta. La práctica 1 tenéis que defenderla. Bueno, lo estamos hablando todavía los profesores. Todos los años sí que ha sido obligatorio hacer una defensa, pero este año, entre que venís la mitad una semana y la otra mitad otra semana, pues todavía no sabemos muy bien o si hacerla en remoto o... Yo creo que os voy a hacer defender, pero a partir de la práctica 2. La práctica 1 voy a considerarla una puesta a punto. En la práctica 2 ya sí que vamos a tener que empezar a preguntar conceptos importantes de herencia, de hacer buena programación orientada a objetos, de hacer buena encapsulación, cosa que en esta práctica 1 vamos a hacer un poco la vista gorda y yo voy a decir, ahora mismo estoy pensando que en la práctica 1 no voy a hacer defensa y en la práctica 2 y 3 sí la voy a hacer. La considero bastante más importante para entender los conceptos importantes. Práctica 1, vale, sí, tenéis los conceptos de clases y objetos, pero no son los conceptos más importantes comparados con los que vamos a ver ahora, que son herencia y abstracción con clases abstractas e interfaces. Entonces, de momento os voy a decir que no tiréis millas con la práctica 2. Por cierto, creo que... a ver, dice Kai, ¿por qué no se aconseja poner interfase? Sí, las interfaces sí que se aconsejan para describir comportamientos. De hecho, en la práctica 2 os hemos dado dos interfaces. La interfase, voy a dejar de compartir un segundito mi pantalla y voy a enseñaros, sí que se aconseja poner interfaces. Claro que sí, lo que no aconsejaba es poner datos en las interfaces, porque los datos de una interfaz automáticamente son estáticos y finales, es decir, de clase y constantes. Pero sí que vamos a usar interfaces, pero sin poner datos. Lo que vamos a poner son métodos que tengan que implementar todas las clases que implementen dichas interfaces. Sí que vamos a usar interfaces y de hecho os damos dos. La interfase IATAC, todo lo que sea un IATAC, bueno, a veces digo implemente, el implemente también lo podéis entender como el es un. Y de hecho una referencia a IATAC podrá apuntar todo lo que pueda atacar. Las prácticas 2 van a ser game objects. Luego pueden tener forma de vampiros o de slayers y cada uno atacará a su manera. Pero sabes que todo lo que sea un IATAC podrás ponerle punto ataque, podrá atacar. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a darme un segundito. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver algunas clases que ya os hemos dado para la práctica 2. Vale, a ver ahora si vemos mi Eclipse. Voy a poner a un ladito el chat, si tenéis alguna pregunta. Muy bien, bueno, pues la primera clase que os he dado, que quería comentar, es la clase Command. Va a ser una clase abstracta. Es obligatorio que sea abstracta, puesto que voy a tener métodos abstractos. Eso significa que todo lo que sea un command o es también abstracto, en nuestro caso no lo va a ser, o para que compile, o
obligatoriamente tendrá que implementar un método execute que recoja un game y retorne un booleano, indica si se ha ejecutado bien o no, y va a tener un método parse que reciba un array de strings, es decir, el comando ya spliteado o partido en palabras, en un array de palabras, y si este array de palabras se parsea bien, tendrá que dar una referencia a un comando de tipo instanciado, es decir, creado. Para que una vez creado lo podéis recibir y lo podéis puntuar. Cuando tengáis algo declarado como un command, sabéis que le podéis hacer el punto execute y el punto parse. Estáis viendo aquí que vais a tener que crear una clase para cada comando y todas esas clases deberán heredar de la clase command e implementar, todos los datos son protected con el nombre o el shortcut, que es el nombre podría ser add y el shortcut solamente el add. Todos estos son protegidos, es decir, los podéis ver en los hijos. Tenéis también un constructor. Bueno, pero yo no puedo hacer command C igual a new command. No, no podéis hacerlo porque es una clase abstracta. Sin embargo, el constructor de los hijos sí podrá llamar a un super y ponerle el nombre, el shortcut y los detalles. ¿Vale? Pues lo que no va a tener command es un constructor paréntesis paréntesis. Luego los hijos tampoco van a tener un constructor por defecto paréntesis paréntesis, es decir, sin argumentos. Porque llamaría al super paréntesis paréntesis del padre, en este caso no lo tiene, no compilaría. ¿Vale? Pues veis que algunos métodos los podemos tener implementados en las clases abstractas y los métodos abstractos son los que, repito, todos los que sean commands, vais a tener un add command, un reset command, un exit command, todos se heredan de command y tendrán que implementar cómo se ejecuta cada comando y cómo se parsea cada comando. En lugar de tenerlo en plan chorizo en el run del controller, el controller va a quedar mucho más ligero porque vais a tener una clase para cada comando. Vamos a ver un poquito el controller. Este controller os lo he puesto también en clases, las clases que os regalamos. El run del controller, fijaros que va a quedar muy... A ver, ¿se está viendo bien? Sí. Va a quedar muy sencillo. Básicamente vamos a leer la línea. Algunos en la práctica habéis hecho métodos bastante interesantes, método para parsear, algunos incluso habéis hecho un enumerado para los comandos. Ahora no, ahora vais a tener, bueno, luego os cuento un poquito lo que va a ser el Command Generator. Es una clase donde vais a registrar en un array todas las clases de los comandos que vais a admitir en el juego. La gracia es que luego en la parte de extensiones de la práctica 2, primero vais a hacer la práctica 1, que es refactorizar. Refactorizar es lo que os estoy contando, de poner cada comando en una clase y tener un Command Generator donde registráis los comandos admitidos en el juego. Para luego en la extensión añadiremos nuevos comandos. Creo que en el enunciado ya podéis ir viendo que en la parte de extensiones vais a tener un comando para lanzar un rayo de luz que fulmina a todos los vampiros o hacer un empuje de ajo que retrasará una posición los vampiros. Es decir, habrá nuevos comandos, tendremos que registrarlos en el Command Generator. Pero fijaros que el run, vuestro trabajadísimo controller no va a servir para nada. Bueno, vais a quitar el código de controller, vais a tener que usar este controller que os hemos dado, donde, repito, vais a leer el comando,
lo vais a splitear o partir en palabras. Si queréis imprimir en el debug a ver qué comando estáis ejecutando. Y ahora, ¿qué vais a hacer? Fijaros que puedo declarar una referencia command de la clase command con mayúscula. Anda, esto es una clase abstracta. Bueno, pues el método estático parse del command generator recorrerá un array donde tendréis instanciado un objeto de cada comando instanciable e irá llamando al parse de cada uno de sus objetos, al final serán sus comandos. Si el parse, hemos dicho que cada comando se autoparsea. Si al final llamas, por ejemplo, al exit command y lo que tú le has pasado, este array de palabras, cumple con el parseado del comando, recibirá una instancia de ese comando que se ha parseado bien. Si llamas al parser de un comando y no se parsea bien, retorna null. El command generator tendrá que devolver el primer no null, es decir, el primer objeto de un comando que se ha parseado bien. Ese comando se instanciará. Luego tendréis aquí muy importante este command generator.parse. Ahora mismo os parecerá un poco lío, pero tendrá que tener un array con todos los objetos de comando parseados. Los tendrá que recorrer, irá viendo uno a uno si a uno de esos comandos se parsea bien. Si ninguno se parsea bien, retornará null. Por eso voy a preguntar, oye, que ninguno se ha parseado bien. Pues entonces, pues nada, solamente voy a ejecutarlo si recibo un comando instanciado, que es el que su parse ha dicho, sí, está bien parseano, te devuelvo this, es decir, una referencia a ese comando. Y ese comando pues tendrá sus mensajes, le podrá hacer el punto execute. Es decir, esta referencia a command pues, no sabe si va a recibir un exit command, un help command, un add command. En todo caso, sé que lo puedo ejecutar porque execute, y esto compila, porque el compilador sabe que sea lo que sea que recibas, que sea un command, tiene un punto execute. ¿De acuerdo? Execute es uno de los métodos abstractos de la clase abstracta command. Luego todo lo que sea un command se puede ejecutar y se puede parsear. Eso lo usaremos en este método estático parse del command generator. Ese no os lo hemos dado, pero si necesitáis ayuda os la daré un poquito más adelante. ¿Vale? ¿Qué más os hemos regalado? Os hemos regalado una interfaz que se llama eAttack. Anda. Así como el comportamiento de todos los comandos, repito, cada clase comando tendrá que parsearse. Si se parsea bien, devolverá una referencia al objeto que se ha parseado bien y puede atacar. Los GameObjects también vais a hacerlos con herencia. Vais a tener una clase GameObject. Uy, esta no os la hemos dado. No os la hemos dado, pero viene el enunciado. Si me da tiempo, leemos el enunciado y si no, pues le daré un repasito el próximo día, porque ahora me quedan 10 minutos. No sé si me va a dar tiempo. Pero si os anticipo, viene el enunciado que vais a tener una clase de objetos de juego GameObjects, que son las componentes que habrá en el tablero. De momento en el tablero solo tenéis vampiros y slayers. Pero en el futuro vais a tener más cosas. En la extensión que vamos a proponer, por ejemplo, también habrá bancos de sangre. Serán parecidos a los girasoles del Plantas vs Zombies, porque nos van a dar dinerito, hasta que venga un vampiro y se chupe la sangre y acabe con el banco de sangre. Y vais a tener tipos de vampiros explosivos, y vais a tener un Drácula, que es un vampiro.
No, la extensión no es opcional, Pablo, es obligatoria. Lo que sí tiene es una fecha de entrega posterior a la práctica 2 refactorizada. De hecho, vamos a refactorizar precisamente para que sea sencillo añadir un nuevo comando como empuje de ajo o rayo de luz. Están en la extensión. ¿La extensión es la práctica 3? No, la práctica 2 tiene dos partes. La práctica 2 tiene la primera parte. Sí, la extensión es la 2.2, eso es. La 2.1 sería la práctica 1 refactorizada. Refactorizada es quitar el chorizo del controller y tener cada comando en una clase. ¿Que quiero añadir nuevos comandos? Pues me creo un nuevo comando que hereda de command, le pongo su execute, le pongo su parser y no tengo que tocar el controller. ¿Vale? Esto va a ser importante. Cuando añade nuevos comandos o nuevos objetos en el juego, no voy a tocar el controller, ni el main, tampoco. Y si lo hago bien, ni siquiera el game. Simplemente tendré que añadir un nuevo comando, añadirlo, eso sí, registrarlo en el Command Generator como nuevo comando admitido, que no es uno numerado, como me habéis dicho alguno de vosotros. Repito, va a tener ese array de objetos de comandos, ahí es donde los registramos, para cuando este parse tenga que ir parseándolos a todos hasta que alguno se parse bien, es decir, devuelva algo distinto de null. Vale, entonces, esa es la idea. Podéis ver que en el examen, al final, tendréis que llevar vuestra práctica y os pediremos que añadáis un nuevo comando y añadáis un nuevo objeto que todavía no se nos ha ocurrido. Tipo, pues, ¿por qué no ataúdes que paren? Se os pueden ocurrir un montón de objetos, no tenéis más que ver otros juegos de defensa de torres. Pero estaros por seguros que en el examen tendréis que llevar vuestra práctica. ¿Por qué la estamos refactorizando? No es por tener vuestro trabajo del controller, vuestro run a la basura, es porque queremos facilitar añadir nuevos comandos y nuevos objetos en el juego, que serán Game Objects. Todos los objetos en el juego eran de Game Objects, ahora tenéis vampiros y slayers, pero habrá más, sin tener que tocar el resto del código. Es decir, podemos hacer, esta será la buena programación orientada a objetos. ¿Vale? Pues para eso tenemos que refactorizar. En las extensiones, sí, igual que en el examen también haréis, añadiremos nuevos objetos, nuevos comandos, y no tenéis que tocar ni el controller, ni el main, y a ser posible ni siquiera el game, ni nada más. Dos cositas que si habéis hecho vosotros la práctica, enseguida sabréis dónde añadirlas y tardaréis poquito y haréis bien el examen y la 2. Entonces, vuelvo a resumir. Práctica 2.1 es la práctica 1 refactorizada. Todos los Game Objects heredarán de Game Objects, en particular el vampiro y el Slayer heredan de Game Objects. Y todos los comandos heredan de command, del método abstracto, perdón, de la clase abstracta command. Pregunta Enrique, ¿aquí usáis excepciones? No. La práctica 3 será la que añada ficheros y excepciones. La práctica 2, de momento tenéis, creo que son 2 semanas, creo que es hasta el 24 de noviembre para hacer la 2.1 refactorizada, y luego creo que es a primeros de diciembre que añadáis las extensiones, que ya os he puesto como práctica 2.2. ¿De acuerdo? Ahí sí que os voy a hacer una defensa de la práctica para asegurarme de que vuestra práctica es fácilmente ampliable añadiendo nuevos comandos y nuevas Game Objects, nuevas componentes en vuestros tableros en el juego. Os aseguro que lo vamos a hacer. ¿Vale?
Bien, excepciones y ficheros serán para la práctica 3 que todavía no tenéis publicada. Y será la última práctica. Entonces, venga, os estaba contando la interfaz y attack. A ver quién me dice, toda clase que implemente la interfaz y attack tiene que obligatoriamente tener un método attack que devuelve void. ¿Qué clase pensáis que va a tener que implementar la interfaz y attack? ¿El vampiro? ¿El Slayer? Muy bien, Kai, Slayer y vampiro, sí. Pero Slayer y vampiro van a heredar los dos de una clase que se llama GameObject. Es lo que está diciendo Pablo Mauro. Con lo cual será GameObject el que implemente la interfaz y attack, y todo lo que sean GameObjects, como Slayer y vampiro, tendrán que tener un método attack. Igual que GameObject también tiene un método attack, o puede ser también quizás abstracto, pero al final las clases instanciables, de las cuales vamos a tener instancias, como Slayers y vampiros, como son GameObjects que implementan eAttacks, transitivamente también son eAttacks y obligatoriamente tendréis que implementarle un método attack o no compilará. Bueno, este método attack ya lo tenéis hecho. De esto quería hablaros este método eAttack, pero hoy no me va a dar tiempo porque bueno, el método attack, si queremos hacer una buena encapsulación, no debería recibir ningún objeto Slayer y vampiro. En la práctica 1 muchos habéis hecho, dame el objeto de la posición XY y entonces lo muerdo. Vale, en la práctica 1 esto se ha permitido, pero en la práctica 2 eso rompe un poco, realmente rompe un poco la encapsulación porque estás dando por ahí tus objetos de dentro. Entonces os vamos a enseñar a hacerlo en la práctica 2, ese attack, en lugar de darme el objeto que hay en la posición XY, le puedes decir, oye, en lugar de definir un GameObject, de lo que vais a hacer, aquí esto es difícil, viene el enunciado, os lo contaré el próximo día con convenimiento, vais a declarar una referencia a esta interfaz. Así no dais un objeto, dais un eAttack. Efectivamente, al final esa referencia puede apuntar a un objeto, pero lo único que podrá hacer ese objeto será las cosas que tengo aquí en eAttack. Es decir, lo único que puedo hacer con ese objeto es morderle o dispararle. Dispararle es que reciba un disparo, un ataque del Slayer, o morderle, que es recibir un ataque del vampiro. No podré hacer cosas como las cosas de un GameObject o de un vampiro o de un Slayer. Al recibirlo en una referencia y attack, no estaremos rompiendo la encapsulación porque así es verdad que estoy recibiendo una referencia a un vampiro o a un Slayer, pero lo único que podéis hacer con esa referencia serán los métodos de la interfaz. Porque al declarar una referencia y attack y, por ejemplo, igual a dame el objeto de la posición x-1y, por ejemplo, para el compilador esa referencia es un eAttack y solo podrá hacer estos métodos. Por cierto, aquí tenemos un ejemplo de los nuevos métodos por defecto que aparecen en la versión 8. De hecho, creo que en el enunciado se han añadido algunos, como recibir el rayo de luz o recibir el empuje de ajo, de la versión 8 de Java, del compilador del JDK de Java. Aparecen las interfaces, estos métodos abstractos. Eso hace que luego aquí pueda añadir nuevos en las extensiones,
pues vamos a tener comando que lanza un rayo de luz, pues tendréis que copy paste, pues puedo recibir flashlight, por ejemplo. Hay que añadir un comando que me lanza un rayo de luz, este no tendrá ningún argumento, ¿vale? Y también lo mismo haré con el rayo de ajo. Al hacer esto, por ser por defecto, no lo que pasaba antes de la versión 8 es que todas las clases que implementaban esta interfase dejaban de compilar porque no tenían implementado este método. Un segundo, que voy a toser. El micro. Vale, ya. Al ser por defecto, puedo añadir nuevos comportamientos a cosas, a daños que voy a recibir o ataques que vaya a hacer. Lo mismo para el execute del nuevo comando que haremos en la extensión flashlight o garlic push. Y al ser por defecto, las clases, repito, antes de la versión 8, el GameObject deja de compilar, el vampiro deja de compilar. ¿Por qué? Porque no tenía implementado estos métodos. Y si eras de la interfaz, tenías que tenerlos implementados o no compilas. Dejabas de compilar. Ahora, al ponerlos por defecto, lo que estoy diciendo es, si quiero los sobreescribo y si no los quiero sobreescribir, no pasa nada, utilizas estos por defecto. Con lo cual, yo puedo añadir nuevos comportamientos a la interfaz y mis clases derivadas siguen compilando. Y cuando quiera que reciba un flashlight a mi manera, por ejemplo, en vampiro lo tendréis que añadir, porque va a recibir rayos de luz y se va a morir, o va a recibir empujes de ajo y se va a mover una casillita para atrás, pues ya lo tendré que implementar en los que hagan algo diferente a nada y retornar falso. ¿De acuerdo? Sin embargo, el Slayer no tendrá que implementar esto, porque al ser por defecto, pues cuando le digas que recibe el rayo de luz, ¿vale? Yo no hago nada, a mí no me afecta el rayo de luz ni me afecta el ajo. Porque, repito, esto lo sobreescribiremos. Este no es por defecto, este lo tienen que sobreescribir todos o no compilarán. Si yo añado aquí otro método no por defecto, deja de compilarme Vampiro y Slayer porque o tienen ese método o no compilan. Y si es por defecto es, bueno, pues si quiero lo sobrescribo y recibo estos daños a mi manera, según lo que yo sea, o no lo sobrescribo y en este caso pues es como no recibir ningún daño. ¿De acuerdo? Está claro que los sliders sí tendrán que sobrescribir los vampiros tendrán también que sobrescribir el recibir el slayer attack, es como recibo el daño de la bala. Los sliders serán GameObjects, GameObject implementará esta interfaz y attack tendrá que recibir el slayer, tendrá que implementar receive vampire attack, este daño que es el daño del mordisco, tendrán que implementar cómo reciben el mordisco o los vampiros cómo reciben la bala o cómo reciben el rayo de luz o el ajo. ¿Vale? Venga, se me ha ido la hora. Simplemente también quería que os fijaseis que os hemos añadido una interfaz imprintable que la implementará Game para que en el Game Printer no dependamos del board. El Game Printer también os lo hemos dado. Y ahora, fijaros que recibe un imprintable, perdón, Game va a ser un imprintable, va a implementar esta interfaz y va a tener que obligatoriamente tener estos dos métodos getInfo que devuelven un string, la cabecera antes de lo que es lo que se imprime antes del tablero, y el getPositionToString en un string lo que hay en la posición XY, que veis que es lo que está dentro del par de force. Pero es un printable. Printable es, se ha declarado con la referencia a la interfaz. Al final ahí vais a recibir un game, pero lo único que podéis hacer con ese game
es los métodos de imprintable. Preguntarle el getInfo, para que imprima, pues eso, por qué ciclo vas y estas cosas, y dame en un string lo que haya en la posición XY, que es lo que se usa aquí dentro para usarlo en el tablero. No podéis llamar a ningún otro método de game, gracias a que lo habéis hecho un contrato con la interfaz. Voy a recibir un game, al final lo vais a instanciar el game desde game poniendo un this. El game será un imprintable, eso funciona, pero desde el game solo puedo, como para el compilador es un imprintable, ese game solo podrá, repito, dar su cabecera con getInfo y darme en un string lo que haya en la posición XY. Nada más, no podré llamar a ningún otro método de game desde el printer. He contratado que recibo un game, pero solo puedo pedirle estas dos cosas que yo necesito para imprimir, y no otras cosas de game. ¿Vale? Entiendo que esto es un poco de lío al principio. ¿Alguna duda más? Mañana sí, mañana hay laboratorio, los que os toque. Y empezáis con la práctica 2. Mañana queréis, pues la práctica 2. No voy a dar teoría, porque no todos los días me funciona el micrófono en el laboratorio. Entonces estaré atendiendo este chat como pueda y atendiendo presencialmente a los que estéis en el laboratorio. Y el viernes seguiré. El viernes creo que lo voy a dedicar a leer despacito la práctica 2. En todo caso, ir leyéndola, a ver qué entendéis, ir poniendo el main, veis que no cambia nada, os lo hemos dado también. El controller tiene que ser el que nosotros os damos, ir haciendo, tenéis que ir poniendo, pues eso, una clase para ir quitando del controller. Algunos habéis hecho unos métodos muy interesantes para parsear, pero todo eso lo tenéis que refactorizar. Eso es lo que vais a hacer mañana. Empezar a refactorizar la práctica para que en el futuro y en el examen os pidamos nuevos comandos y nuevas componentes del juego y las hagáis muy rápidamente. Podéis hacer este juego ampliable sin tener que tocar más que muy poquito código, como añadir un nuevo comando o añadir un nuevo GameObject. ¿Vale? Venga, pues voy cortando grabación y me preguntáis dudas